Am, los objetivos ya se los habíamos dado, cubrimos en la sesión 1 del 1 al 4 y ahora nos vamos a enfocar en el 5. Yo creo que siento que el enfoque del autocuidado es el paso número 1 para ustedes poder hacer el mejor trabajo que le van a llevar a nuestra gente. Entonces, ¿cómo empezamos con los antecedentes? Bueno, esta página tiene una historia, ¿verdad? Porque yo quería empezar a contarles una historia que oí el otro día cuando estaba montada en mi bicicleta y me fascinó, pero me dijeron, no, Luz, te vas a aventar la mitad de la sesión contando una historia y a lo mejor no llegas a ningún lado. Así es que dije, bueno, pero a todos modos les tengo que hablar del cactus. Entonces, en eso me voy a enfocar. Entonces, quiero que pensemos, yo creo que todos los que estamos aquí conocemos lo que es un cactus, ¿verdad? Un nopal, que al nopal solo se le arriman cuando tiene tunas. Pero si pensamos en el nopal, ¿cuál es el simbolismo del nopal? Me puse a investigar esta mañana cuando supe que no iba a poder hacer mi historia, ¿verdad? Pero que de todos modos que les quería hablar del nopal. Y vi que el nopal significa fortaleza. En nuestra cultura significa tener garra. Entonces, se me hizo muy sorprendente, ¿verdad? Porque el nopal sabemos que es una plantita que crece en medio de cuando esté seco, donde no hay nada más que tierra. Tú plantas un nopal y el nopal crece solo, ¿verdad? En climas muy difíciles, en el desierto, ¿no? Tiene sus espinitas, pero a pesar de todo eso, nos da unas flores muy bonitas y nos da unas tunas que saben deliciosas, ¿no? Entonces, el fruto también me puse a investigar y el fruto del nopal significa el amor maternal o el amor paternal. Entonces, en cuanto yo lo vi, dije, esta es la amalgama perfecta de nuestras trabajadoras de comunidad y de la gente que le da servicio a nuestra comunidad, ¿verdad? Es esa fortaleza y esa garra de trabajar y salir adelante por nuestra gente y esa forma del amor que yo lo considero el máximo, ¿verdad? El amor maternal y paternal de tener el cuidado y de darle lo mejor que podemos a la gente que queremos y a la que nos rodea. Pero ¿cómo es que sobrevive el cactus? ¿Cómo sobrevive el cactus con tan poquito y en situaciones tan difíciles? Y si nos damos cuenta, el cactus tiene espinas. Y las espinas tienen una función doble. La primera, protegerlo. Protegerlo de aquellos predadores que quieran llegar a atacarlo. O sea, si llega un coyote, no lo va a poder comer, ¿verdad? O una víbora, ni se les acercan a los cactus, ¿verdad? Entonces, el cactus está equipado con esas espinas para protegerse de sí mismo. Y es una manera en la que sobrevive. Y la otra es que las espinas dan sombra al cactus para que no se deshidrate. De esa manera, el cactus retiene el agua y puede continuar creciendo al punto de que nos va a dar las flores. Entonces, el cactus de una u otra manera ha aprendido a autocuidarse, ¿verdad? Autocuidarse a través de las espinas, que muchas veces esas espinas permiten crear barreras, ¿verdad? Límites para que los demás alrededor no se le acerquen y siga protegido, pero eso no quiere decir que no está dando lo mejor de sí mismo cuando nos da esas tunas que nos comemos, ¿verdad? O esas flores tan bonitas rojas que a veces ponemos arriba del cactus. Entonces yo creo que es una analogía muy bonita para aprender cómo nosotros y cómo ustedes, con tan poco, en situaciones tan difíciles como son trabajando con nuestra comunidad, que sabemos que los problemas están grandes ahí, ¿verdad? Y con tanto trabajo encima, salen adelante, tienen esa garra para producir esos frutos que dan con tanto amor. Pero esta sesión nos enfocamos en cómo ayudarles a usar esas espinas para protegerse ustedes mismas. Porque si ustedes están bien, nuestra gente va a estar bien. Y ahí es donde tenemos que ver, ¿verdad? ¿Cómo le vamos a hacer? Entonces, bueno, cambié la historia, pero sí hablé de mi nopal. Así es que, ¿cómo puede ser que la pandemia del COVID nos llegue al agotamiento? La primera, bueno, ustedes más que nadie lo sabe, ¿verdad? Me imagino que no se dan abasto con el número de casos desde de por sí, de antes había mucho trabajo. Yo creo que ahora con esto el trabajo se ha duplicado, triplicado. Para nosotras, sin duda, se ha triplicado.
Y es un honor hacerlo y no dormimos y tenemos muchísima energía, pero llega a puntos donde sí te cansas. Y vamos a hablar de los síntomas, ¿verdad? Los casos son difíciles. La gente está pasando por muchas cosas y a veces no sabemos ni cómo ayudarles y por dónde empezamos. Entonces, a veces te sientes abrumado porque vienes cargando. ¿Se acuerdan? En la sesión 1 hablamos la mochilita con las piedritas, ¿verdad? Que vamos cargando. Y no es una piedrita, cada caso que tenemos es una piedrota. Y eso nos puede llevar al agotamiento, la responsabilidad de decir, es que yo tengo que ayudar. El trabajar muchas horas es cansado, ¿verdad? El no ser reconocido es cansado, ¿verdad? El que haces trabajo y nadie lo ve. Y después del trabajo que te avientas todo el día tratando de ayudar a la gente, llegas a la casa y los hijos o los papás o las esposas o los esposos todavía demandan, ¿verdad? Porque saben que tú das, que tú puedes dar. Entonces es cansado el no ser reconocido por lo que haces todos los días. El que alguien te diga, híjole, gracias por el trabajo que haces, ¿no? Déjame, te quito los zapatos hoy para que descanses un ratito. O sabes qué, no te preocupes, yo hago la cena. Todo eso nos cansa, pero seguimos cargando esa mochila, ¿verdad? Hay un apoyo limitado. A veces, desafortunadamente, muchas de las personas que trabajamos, sus situaciones no tienen remedio, ¿verdad? Y es difícil afrontar eso. Cuando hay familias que han sido deportadas, han sido separadas y pues no hay vuelta de hoja, ¿verdad? Cuando hay gente que no tiene o que se les ha muerto a familia y no tiene acceso a cómo recibir tratamiento de COVID y la cuestión de la muerte fue por falta de acceso, ¿verdad? Entonces a veces tenemos nosotros muy poquito control sobre cómo cambiarles la vida, ¿verdad? O pensamos que tenemos poquito control, ¿verdad? Porque yo creo que al final de las horas, al final del día, ¿verdad? El darle compasión y cariño y tenerle paciencia a la gente les da mucho más, aunque sintamos que no hacemos mucho. Pero sí hay muchas situaciones que se sienten fuera de control y nos frustramos y nos cansamos y nos enojamos. Ahí lo que hacen, lo hacen con mucho corazón, pero a veces con muy poquito entrenamiento, ¿verdad? Y tienen que reinventarse y tienen que inventar y tienen que investigar ustedes mismos a ver cómo le van a hacer. Todo eso cansa. Encima del trabajo que hacen, tienen sus propias necesidades. Lo escuchamos de ustedes, es que todavía tengo mi familia. Y además de eso, mi familia me ve como el recurso, no nada más es mi comunidad, todo mundo viene a mí a pedirme consejo y ayuda. Y yo apenas puedo con la mochila que traigo de piedras, ¿verdad? Siempre está presente. O sea, no es como que ustedes checan y, bueno, ya me voy del trabajo, ya me voy a mi casa, porque ustedes son parte de la comunidad. Incluso yo les garantizo que cuando van al súper o van a la iglesia y se encuentran a la comunidad, cada vez que la gente les habla, se acercan a ustedes para preguntarles cómo le hago, qué consejo tiene. Muchos de ellos tienen sus celulares, ¿verdad? O muchos de ellos llegan y les tocan el timbre. Entonces, todo el tiempo está presente. Su trabajo es parte de su vida y eso es muy difícil y muy cansado, ¿no? Y otro que es muy difícil, para mí yo creo que ha sido uno de los más difíciles en el trabajo que yo hago como psicóloga y en la universidad, el síndrome del impostor, ¿verdad? Donde todo el mundo piensa es que tú lo sabes y pues no se dan cuenta que uno es humano también, que uno se cansa y que uno no tiene todas las respuestas a todo, ¿verdad? Pero uno es bueno para ponerse el disfraz, que era lo que hablábamos, ¿verdad? Como nos ven ahorita el disfraz y decir, sí, no, yo me las puedo todas, ¿verdad? Y cuando colgamos, ¿cómo estás? Híjole, estoy muerta. Y al día siguiente andamos sin maquillaje con unas ojeronas y todo. Entonces es muy real y no hablamos de eso. Y todo eso las puede llegar al agotamiento. Entonces, espero que con eso podamos hacer un marco de por qué el paso número 1 es que se cuiden a ustedes mismos. Entonces, ahora otro paso muy importante es cuál es la diferencia en el estrés y el agotamiento, porque son diferentes, ¿verdad? El estrés a veces nos da energía dentro de lo malo que es. Ahí andas con una ansiedad todo el día para arriba, para abajo, corres, vas, estresadísimos, un cansancio físicamente terrible,
Pero si no cuidamos ese estrés, nos lleva al agotamiento. Y el agotamiento es grave, porque el agotamiento es donde ya no da más, donde literalmente el río se secó. Y aguas, porque ahí es donde vamos a hablar cuáles son los síntomas, ¿verdad? Pero entonces es donde tenemos que aprender a detectar el estrés para evitar llegar al agotamiento. Y eso, la única manera de hacerlo es bajo el autocuidado. Y la única que puede hacerlo, o el único que puede hacerlo, son ustedes. Nadie lo va a hacer por ti. Ni tu esposo, ni tus hijos, ni... Tú tienes que darte ese tiempo para cuidarte y quererte a ti mismo, para entonces poder hacer lo que amas, que es ayudar a los demás y a la gente de alrededor. Raquel y Michelle, ¿tienen algún comentario al respecto? Creo que la única manera de poder cuidar a los demás es empezando cuidándonos nosotros mismos, ¿verdad? Porque es la forma en que nos vamos a poder entonces encargar de los demás, de cuidarlos y es bien importante entonces escuchar las señales de nuestro cuerpo, no ignorarlas, sino empezar a aprender a escuchar esas señales, esos soniditos, esas situaciones que nos hacen ver que las cosas no, a lo mejor no están como deben de estar, ¿verdad? Pero siempre pensando en que hay una oportunidad para mejorar y que hay una oportunidad para el cambio, ¿verdad? Pero hay que empezar a escuchar esos soniditos de nuestro cuerpo, son señales importantes. Exacto, yo digo lo mismo, que necesitamos oír nuestro cuerpo. Si te dice que estoy cansado, pues cuéstate un rato. Si estoy estresada, anda el perrito, anda. Yo cuando estoy estresada, yo me voy a Hobby Lobby. Y allí a mirar todas lo que tiene, es que Christmas o lo que sea. O me voy a Ross. Y no es para comprar, nomás para salirme, tienes que cambiar la mente, que ya no puedo, necesito aire fresco y ya para salir. So, bien simple. Es lindo, ¿verdad? Y es importante comunicar, ¿verdad? ¿Qué necesitas en ese momento? Por ejemplo, yo, cuando sé, si Michelle está en Hobby Lobby, ay, la dejo en paz, porque yo sé que después me va a trabajar mejor, ¿verdad? Entonces, es aprender a comunicar cuáles son nuestras necesidades y darnos ese espacio para poder hacerlo, para evitar llegar al agotamiento, ¿no? ¿Por qué es importante el autocuidado? Y a veces pensamos, ay, bueno, pues es muy obvio, ¿verdad? Pero no es tanto y necesitamos escucharlo, porque no vas a poder dar lo que no tienes. Cuando estás cansado no funcionas de la misma manera, ¿verdad? No tienes la paciencia para escuchar a las personas. Te irritas, te pones de malas. Entonces es muy diferente el trabajar cuando estás agotado. Entonces, ¿qué es primero? ¿Qué es el autocuidado? ¿Cómo lo definimos? Lo primero es cuando te pones o te enfocas en hacer actividades que van a tener un efecto positivo en tu salud. Michelle nos dio un ejemplo, ¿verdad? Para ella era Hobby Lobby o ir a Ross. Para mí es montarme en mi bicicleta. ¿Y qué hago? Porque nuestros horarios son llenos y todo. Ya vi que lo que puedo hacer es que cuando tengo juntas en las mañanas, pongo la computadora y me trepo en la bicicleta y le quito la camarita. Pero me estoy cuidando al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, búscate, ¿qué son aquellas cosas que tienen un efecto positivo para ti? El autocuidado, híjole, esta es una fuertísima para nuestra cultura. El autocuidado no es ser egoísta, ¿verdad? Porque tendemos a pensar, bueno, si me enfoco en mí mismo, soy egoísta, no estoy dando a los demás. Yo tengo la obligación de dar a los demás, ¿verdad? Mis creencias o mis valores o mi cultura me dice que yo estoy aquí para dar. A mí se me dio, yo tengo la bendición de estar bien, yo tengo que dar. Y en el momento en el que no estamos dando, nos sentimos como unas cucarachas, ¿verdad? Nos sentimos como que no valemos, como que estamos siendo egoístas, como que somos malas personas. Entonces, le echamos la presión, ¿verdad? En lugar de cambiar ese diálogo y decir, no, yo me cuido a mí mismo
para poder darte a ti lo mejor que te mereces. Porque si yo estoy bien, tú vas a estar bien. Si yo estoy descansada, voy a tener más para darte, más paciencia, más compasión, más energía, te la voy a comunicar. Entonces yo creo que es muy importante que empecemos a pensar del autocuidado en esa manera, ¿verdad? También es importante porque dependiendo de lo que nosotros hagamos, las demás personas van a poder ver en nosotros ese modelo de autocuidado que esperamos que otras personas lo puedan hacer. Por ejemplo, piensen a las personas que ustedes quieren, a las personas que aman, sus hijos, sus padres, sus esposos, sus esposas, quien sea. Les gusta que se cuiden a sí mismos. Les recomiendan que se cuiden a sí mismos. Entonces, si nosotros se lo recomendamos a otras personas, ¿por qué no hacerlos nosotros mismos? ¿Verdad? Ahora, ¿qué es el autocuidado? No hay una sola cosa o una lista de cosas que abarquen el autocuidado, porque lo que va a ser el autocuidado para una persona significa totalmente diferente lo que va a ser para la otra. Entonces, eso nos lleva a la sesión número 1, ¿verdad? Donde decía, descubre lo que te trabaje a ti. Descubre lo que sea efectivo para ti, porque va a ser diferente para cada persona. Raquel y Michelle, ¿algún comentario que tengamos en el chat o que tengan ustedes sobre este respecto? Sí, me gusta lo que dijo Laura. Cuando trabajas desde casa no puedes desconectarte del trabajo y también es un factor de agotamiento y estrés. Y sí es cierto, porque yo trabajo de la casa. Y como le digo, ya cuando ya yo ni puedo pensar, digo, me voy a ir a Chick-fil-A, voy a agarrar un lonchecito, vengo para atrás y como que me siento más bien relajada y ya le puedo trabajar otra vez. O si no, me voy a chequear las cartas o lo que sea, nomás es difícil trabajar en la casa, pero tenemos que tener, este espacio para trabajar. Ya acabando aquí es la cena y pues como dicen, prioridades, ¿verdad? En uno mismo. Es exacto como dijo Nuri. Solo que... Y en algunas ocasiones simplemente con caminar un poquito, ¿verdad? Que ya al caminar, al agarrar un poquito de aire afuera, nos ayuda y dentro de todas las circunstancias tratemos de enfocarnos en lo que sí podemos hacer, en lo que sí nos puede ayudar, como la doctora está mencionando, en términos de autocuidado, empezar a conocernos un poquito más nosotros, ¿verdad? De cómo poder, porque al conocernos nosotros mismos vamos a ayudar a conocer más a los demás y a poder entender más a los demás en diferentes circunstancias. Gracias, muchas gracias, Raquel. ¿Y cuáles son las metas del autocuidado, no? El primero, obviamente, es reducir el estrés. Como le decíamos, si no reducimos el estrés, vamos a llegar al agotamiento. Entonces, la meta es no ni siquiera tocar las puertas del agotamiento, ¿verdad? Entonces, cuando empezamos a sentirnos estresados es donde tenemos que empezar a meter la gas al autocuidado para evitar llegar ya muy a fondo, ¿verdad? Porque incluso cuando se llega al agotamiento sabemos que hay cambios fisiológicos que pasan en nuestro cuerpo, donde ya la química de nuestro cerebro ya cambió, donde se vuelve más difícil echar para atrás y recuperar nuestra salud. Entonces es importante tratar de prevenir llegar a ello. Otra de las metas es hacerse más fuerte, ¿verdad? Si tú te cuidas a ti mismo, vas a tener más fuerza para poder hacer el trabajo tan difícil que haces, ¿verdad? Para poder escuchar las historias que escuchan. Un síntoma claro que yo tengo seguido cuando estamos trabajando en el campo y escuchando las historias. Yo trabajo mucho con la comunidad inmigrante indocumentada y a veces nos aventábamos 3 o 4 días seguidos de estar escuchando historias y aventuras y trauma y todo esto, ¿no? Entonces llegaba a la casa y me iba a una esquina y era un llore y llore y llore y llore. Y me preguntaban, ¿qué te pasa? No sé, me siento mal, me siento mal, me siento mal. Pero en el campo, moviendo para arriba, para abajo, de 8 de la mañana a 1 de la mañana, dando energía para todos lados, y llegaba a la casa y era una cosa que me desconocía yo misma, ¿verdad? Era llegar al agotamiento. Y entonces me tomaba un mes para poderme levantar de nuevo.
Entonces, yo creo que es importante, ¿verdad? El autocuidado para desarrollar esas fuerzas de hacer el trabajo que ustedes hacen. Es esencial para poder mantener buenas relaciones con las personas que nos rodean, porque si estamos agotados, la gente se empieza a alejar. Si todo el tiempo estás de malas, si estás cansada, otro síntoma del agotamiento es cuando ya no quieres ni hablar, porque ya hablaste tanto que te vuelves una momia, ¿verdad? ¿Y quién quiere estar cerca? O estás de malas, hasta el ruido te molesta, ¿verdad? Hasta el perro cuando ladra te molesta. Entonces la gente se aleja. Es como empiezas a poner las barreras y la gente se va alejando y te vas quedando solo. Y ahí es donde se vuelve más difícil. Es importante para mantener el equilibrio en la vida, ¿verdad? A veces le damos 80 o 90% a la gente de la comunidad. ¿Cuánto nos queda para darle a la familia? Que es donde a veces tenemos que empezar, ¿verdad? El autocuidado también envuelve mantener un buen ambiente familiar, porque si no tenemos un buen ambiente familiar dentro, nos va a causar estrés. ¿Y cómo le vamos a hacer para lidiar con lo que tenemos afuera? Entonces, mantener ese autocuidado y ponerle la atención y el equilibrio, ¿verdad? Pues tengo que tener mi familia bien, tengo que darle el tiempo que se requiere antes de andarlo regalando por otro lado, ¿verdad? Cuidar la salud y el bienestar, porque la salud es algo precioso que a veces, si llegamos muy lejos, no se recupera. Y mientras más viejos nos hacemos, más difícil es recuperarnos y levantarnos, ¿verdad? Ya cuando empezamos con artritis o con presión alta o con diabetes, el estrés se va derechito a atacarnos ahí. Y si llegamos al acotamiento, buena suerte, porque ya después ni con medicina quiere trabajar la máquina, ¿verdad? Y el otro es, mientras mejor nos sentimos, mejor ayudamos más gente. Pero bueno, vamos a seguir hablando de eso. Doctora, tenemos 1 hora. Ok, gracias, Michelle. Ya les dije por adelantado los beneficios, ¿verdad? El evitar el agotamiento, el aumentar la energía y el hacer nuestro trabajo de mejor manera, el poder mantenernos enfocados. Cuando estás cansado no puedes ni poner atención. Te cuesta trabajo ver atención. Yo cuando estoy agotada, es más, ni siquiera la televisión puedo ver, me quedo dormida. Entonces ya no disfrutas las cosas, ya no disfrutas nada, ya no pones atención de la manera que debes de poner atención. Otra cosa es que cuando tú te empiezas a cuidar a ti mismo, te das cuenta que mereces ser una persona amada y te das cuenta de lo mucho que vales y de lo mucho que la gente te necesita. Entonces, el quererte a ti mismo es como estar regando, ¿verdad? Es como estar regando la florecita que va a crecer eventualmente. Te ayuda a entender a los demás, ¿verdad? Y otra cosa que es súper importante es, te ayuda a saber cómo decirle a los demás cómo hacerlo. Si tú no lo haces contigo mismo, ¿cómo les vas a decir a los demás cómo le hagan? ¿Verdad? Literalmente, como dijimos en la sesión 1, practica lo que pregonas. Y de ahí te vas a dar cuenta que a veces dar el consejo suena fácil, pero es bien difícil hacerlo, ¿verdad? El decir, no, mira, si te llegan las 6 de la tarde, tienes que poner tu computadora, ciérrala y vete a pasar el tiempo con la familia. Y por otro lado te vas a pensar, ¿y quién va a hacer las 10,000 cosas que yo tengo que hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Pues te das cuenta que es bien difícil, ¿verdad? Y la única manera es tratando de hacerlo. Y ser un ejemplo empezando por nuestra familia, ¿verdad? Si nuestros hijos, si nuestros padres, si nuestros esposos ven que nosotros nos queremos a nosotros mismos, que nosotros dedicamos tiempo a cuidarnos nosotros mismos, ellos van a aprender de nosotros. No hay nada más lindo que un niño viendo cómo te cuidas a ti mismo. ¿Por qué? Porque lo va a hacer, ¿verdad? Lo vemos cuando, por ejemplo, el papá o la mamá se pone a hacer ejercicio y ahí va el chiquito atrás también dándole al ejercicio. Y ellos ni siquiera están pensando en eso, pero se les vuelve una forma de vida. ¿Por qué? Porque lo vieron de alguien que admiran. Es el mismo principio que va a pasar con la comunidad. La comunidad las admira a ustedes. Las ven ustedes como una fuente de riqueza.
Si la comunidad ve que ustedes se cuidan a sí mismos, ¿qué va a pasar? Van a aprender, ¿verdad? Van a querer ser como ustedes, ¿verdad? Y otro que es también importante, ¿verdad? Un gran beneficio del autocuidado es no ser una carga para los demás. Porque cuando llegamos al acotamiento, y peor que eso, cuando ya nos enfermamos, entonces en lugar de ayudar, vamos a ser una carga para nuestras familias, para los de alrededor, ¿verdad? Cuando nos estresamos mucho y llegamos al agotamiento, nuestro sistema inmune, nuestras defensas bajan. Y entonces si nos enfermamos, alguien más va a tener que cuidar de nosotros, ¿verdad? Si tenemos depresión, alguien más va a tener que ayudarnos a salir del hoyo porque no vamos a poder. Entonces yo creo que espero que les hayamos vendido la idea del autocuidado de una manera en la que les den ganas, ¿verdad? De aprender cómo hacerlo. Antes de pasar a la sesión 2, Michelle o Raquel, algunos comentarios o preguntas que vean. Yo digo amarte a ti mismo, a mí es muy importante. Como dijo la doctora, si no los podemos amar nosotros mismos, ¿cómo podemos amar a otros? So es muy importante que nosotros los hagamos, número uno, para cuidar los otros. Es cierto. Uno refleja, uno refleja cómo se siente, ¿verdad? Uno lo refleja y se aprende mucho a través de la observación de cómo nos van a ver otras personas, como Michelle y la doctora está mencionando. Y recordar que cada día es una oportunidad, ¿verdad? Si hoy no nos salió bien, mañana nos va a tratar de salir mejor las cosas. Es cierto, algo bien lindo que aprendí cuando estaba trabajando con pacientes de cáncer, que alguien me dijo, mientras podamos respirar, hay vida, ¿verdad? Y mientras uno respire, hay manera de seguir adelante. Entonces, es cuidar de esa habilidad de respirar para poder seguir caminando. Y bueno, pasamos a la sesión número 2. Y ahora, ¿cómo hacemos el autocuidado? ¿Cuáles son algunos pasos que suenan sencillos, pero yo sé que no es fácil? Yo sé que no es fácil cuando tienes un niño. Esta imagen me encantó y pensé mucho en todos ustedes, ¿verdad? El típico que siento que a veces llevamos cargando nuestra gente encima, nuestra comunidad, y lo hacemos con amor, lo hacemos con ganas, lo hacemos con determinación. Pero si le ven la carita al Señor, se ve cansado. Y es válido. Entonces, ahora, ¿cómo le hacemos? ¿Por dónde empezamos? ¿No? Entonces, el paso número 1 es saber qué se me va a poner enfrente, ¿verdad? Y ahí tenemos la foto de uno de mis artistas. Yo considero este hombre increíble. Se llama Roberto Mamani, es de Bolivia, él. ¿Cuáles son las montañotas que se nos ponen enfrente para poder cuidarnos de nosotros mismos, ¿verdad? Y esas montañas que se disfrazan de 1000 colores, que a veces pensamos que no son, pero que nos ponen obstáculos en el camino gigantes, ¿verdad? Algunas de ellas, aquí tenemos la lista, ¿no? La primera es el falta o conocimiento limitado de nuestras necesidades. A veces ni siquiera sabemos cuáles son nuestras propias necesidades, ¿verdad? A veces, como no nos conocemos muy bien, no sabemos qué necesitamos. Hablábamos en la sesión número 1, ¿verdad? De qué pasa con aquellas personas que necesitan afecto, que necesitan sentirse queridas, abrazadas, que necesitan que se les den palabras donde la gente le diga, vales mucho, te quiero mucho hoy. Pero si la persona no tiene ni idea de eso, pues no va a poder decirle a la persona que la rodea, mira, esto es lo que necesito para salir adelante. Este es el agüita que mi florecita necesita para crecer, ¿verdad? Entonces, hay que conocer cuáles son nuestras necesidades. Pónganse a pensar en el cactus, ¿verdad? ¿Qué necesita su cactus para crecer? Todos los días. ¿Qué es lo que los hace felices? ¿Qué es lo que les pone una sonrisa en su mente? Entonces, aprendiendo a eso, van a poder saber cómo pedírselo a aquellas personas que están alrededor de ustedes. Las personas no son, sobre todo esto pasa mucho en las terapias de pareja, ¿verdad? No son adivinos. A veces pensamos que las otras personas alrededor de nosotros van a poder adivinar
cuáles son nuestras necesidades o qué queremos o qué necesitamos. Pero pues nadie es bueno, nadie, desafortunadamente nadie lee mentes, ¿verdad? Seríamos ricos si pudiéramos leerle la mente a las personas. Entonces, nosotros tenemos que ir con nuestros seres queridos y decirles qué necesitamos de ellos y de qué manera nos las pueden dar para fortalecer nuestro autocuidado. La segunda barrera que hay es que hay tanto trabajo que ¿cómo me paro? Si me paro, mañana voy a tener el doble y pasado voy a tener el triple. Entonces, ¿cómo le hago? Pero si nosotros seguimos con esa mentalidad, nunca vamos a cuidar nosotros mismos. Entonces, con la noción de que sí, siempre va a haber mucho trabajo, pero tú determinas el límite. Tú tienes el poder de decir hasta aquí. ¿Por qué? Porque si hago más, la calidad va a sufrir. No vas a poder salvar a todo mundo que está alrededor de ti. Enfócate en lo que puedes hacer, pero hazlo bien. El otro es el gran sentido de responsabilidad, ¿verdad? Hablábamos de eso. Bueno, si yo estoy bendecida con la educación que tengo, con la familia que tengo, con tantas cosas que tengo, ¿cómo no voy a dar? Tengo la obligación de dar hasta donde me caiga. Y eso es mucho de nuestra cultura, ¿verdad? Pero no nos damos cuenta que eso nos puede llegar a lo que decíamos, al agotamiento y a todas las consecuencias negativas que ya les mencioné. Otra cosa que es totalmente grande y nos pasa mucho, sobre todo cuando nos volvemos padres o madres, ¿verdad? El poner primero a los demás. Y no nos damos cuenta que el poner a las necesidades anteriores de los demás a veces nos lleva a nosotros a no estar satisfechos, lo cual nos lleva por un caminito que puede ser difícil y muy doloroso también, ¿verdad? Donde uno se puede sentir solo. A veces no sabemos ni dónde empezar y ahí es donde vamos a hablar del siguiente paso, ¿verdad? Estableciendo prioridades. ¿Por dónde empiezo? Hay tanto que me siento confundido, no sé ni por dónde voy a empezar. ¿Qué otras barreras se meten en el autocuidado? El tiempo, como les mencionaba, hay tanto que no sabemos por dónde empezar, ¿verdad? No sabemos por dónde manejar nuestro tiempo. Tenemos que aprender a crear horarios, a poner límites. Y otro que es muy grande, el miedo al rechazo, ¿verdad? Cuando hacemos cosas por otras personas, a veces sentimos que tenemos más valor, ¿verdad? Sobre todo cuando nuestra autoestima no está muy grande, ¿verdad? Y sentimos que si no hacemos lo mejor de nosotros o si no damos todo lo que tenemos, las otras personas nos van a rechazar o ya no nos van a querer. Y eso no es cierto. Hay maneras de hacerlo y tenemos que aprender cómo hacerlo, pero vamos a estar hablando de eso en las siguientes slides. Michelle o Raquel, ¿algún comentario sobre cómo identificar o qué otras barreras ustedes han experimentado en su propio autocuidado? Bueno, pues todos tienen diferentes barreras que, como dices antes, lo que me pasa a mí no le pasa a alguien más. Siempre pensamos que, oh, solamente soy yo, pero no es cierto. Todos pasamos por algo. Solo que no se echen la culpa, no anden de vergüenza, porque como humanos somos así. Solo que nomás tenga paciencia con uno mismo. Yo creo que también una de las barreras que al autocuidado es lo difícil que es decir que no, ¿verdad? Casi siempre decimos que sí a todas las cosas y creemos en ese momento que sí podemos, ¿verdad? No, sí puedo y sí puedo. Y entonces después se nos vienen acumulando una serie de situaciones que se van prolongando. Y es particularmente eso, querer agradar a los demás, querer ayudar a los demás, eso es lo que quizás pueda hacer que se extienda a un punto que se torna un poquito difícil darnos cuenta de a veces de los límites, pero ese es algo de lo que ahorita estamos aprendiendo, cómo empezar a poner límites y está bien si decimos no puedo o quizás lo voy a hacer más al ratito, ¿verdad? Me encanta eso que dices y bueno, es uno de los pasos va a ser cómo aprender a decir que no.
Y, híjole, yo tengo bastante experiencia en esa. No que ya haya aprendido a decir que no, pero he aprendido a manipular la situación donde al decir que no siento menos feo. Y creo que las personas a las que les digo no sienten menos feo. Así es que vamos a hablar de eso en una de los siguientes puntos. El paso número 2, y este es el mismo paso que repetimos en la sesión 1, ¿no? El establecer prioridades. ¿Por dónde empiezan? ¿No? ¿Por dónde empieza su autocuidado? ¿Qué es lo más importante que tienen que hacer su autocuidado? Físico, emocional y mental. Y tienen que pensarlo a esos 3 niveles, ¿verdad? Físicamente, ¿cuáles son sus prioridades de cuidarse hacia ustedes mismos? ¿Verdad? Si tienen alguna enfermedad, es hacer citas con los doctores, seguir su tratamiento, a seguir las dietas o las recomendaciones, cualquiera que aquellas sean, ¿verdad? Si viven con dolor crónico, ¿verdad? ¿Cuáles son aquellas cosas que tienen que hacer para cuidar su cuerpo? ¿Cuál es la prioridad? En el sentido emocional, ¿cuáles son sus prioridades? ¿Qué necesitan? ¿Qué necesitan para sentirse emocionalmente bien? ¿Es afecto? ¿Es comprensión? ¿Es cariño? ¿Qué es? ¿Es paciencia? ¿Verdad? Mentalmente, ¿qué necesitan? ¿Es estimulación? ¿Es aprender algo nuevo? ¿O es paz? ¿O es silencio? ¿Es darle a su mente un descanso? Solo ustedes pueden saber cuál es su prioridad en cada una de esas áreas para cuidarse a sí mismos. Y los invito a que, de veras, las listitas de las que estábamos hablando son excelentes. Hacer una lista, porque a veces estamos tan ocupados que se nos olvidan las cosas. Bueno, y a mí ya se me olvida todo, ¿verdad? Hacer la listita y ponerla en el espejo todos los días para que la veas y te recuerdes qué es aquello que es importante para ti, qué es importante para tu salud física, tu salud emocional y tu salud mental. Porque esas 3 trabajan en conjunto. Si una no está funcionando bien, las otras 2 empiezan a cojear. Entonces, nuestra meta tiene que ser trabajar con esas 3 prioridades para poder movernos adelante. El siguiente paso, como lo decíamos, identificar tus síntomas de estrés y de agotamiento, ¿verdad? Porque obviamente hay días en los que el estrés va a tener que seguir, ¿verdad? Pero ¿cuál es la diferencia entre el estrés y el agotamiento? El estrés, como decía yo, te da todavía, sientes mucha energía. El estrés generalmente se presenta como ansiedad, como nervios. Sientes que no te puedes sentar, que tienes que estar moviéndote todo el día, que sientes que estar haciendo 1000 cosas. Cuando llegas al agotamiento se vuelve depresión. Es como si te quitaran el espíritu por dentro. Te sientes vacío. Te puedes sentir hasta como adormecido. Incluso, por ejemplo, llega un momento en donde oyes historias muy tristes y ya ni siquiera te mueven, ya no respondes. O te mueves exageradamente y ves un comercial donde hay una niñita llorando y explotas en llanto, que es lo que generalmente a mí cuando llego al agotamiento me pasa, o ya nada te mueve, ves un niño riéndote y es como si no importa, ¿verdad? Entonces ese es un síntoma clásico de agotamiento. Y son peligrosos porque, como les decía, la ansiedad también es muy dura, pero la depresión, aguas, porque es difícil salir de ella. No que no se pueda, no que es imposible, ¿verdad? Pero ya está a veces habiendo cambios físicos que son más difíciles. Entonces, ¿para qué llegar a eso si lo podemos prevenir, verdad? Muchas veces el estrés se siente más bien de forma física. El agotamiento se siente más de forma emocional, donde sientes esa carga, sientes que ya no disfrutas las cosas que disfrutabas hacer antes. Incluso el trabajo se te vuelve rutina, se te vuelve pesado, ¿verdad? Cuando estás enfrente de la comunidad y estás oyendo la historia y lo único que quieres es que la persona ya se calle y se acabe.
y se acabe tu día, es un síntoma claro de agotamiento. Y esa es una razón por las que es importante despertar antes de llegar a eso. No sigas empujándote a ti mismo cuando te sientas así. Identifica tus síntomas y aprende a hacer cada uno de los pasos que te estamos dando. ¿Algún comentario, Raquel o Michelle, que tengamos en el chat? Sí, María dice, pensamiento, ocasiones no hemos dado todo y eso nos agota. Eso sí es cierto, es muy difícil ahorita en estos tiempos que estamos pasando, pero necesitamos allí el apoyo en veces lo recibimos de la familia, en veces no, solo que es amigos o amistades que necesitamos uno a otro, ¿verdad? Para seguirle adelante. Pero hay que tener cuidado, ¿verdad? Con ese pensamiento, por ejemplo, usémoslo de ejemplo, ¿verdad? El siento que no estoy dando todo. Entonces, pueden ser dos cosas. Puede ser cierto o no puede ser cierto y se manejan de una manera diferente, ¿verdad? Si en caso de ser cierto, ¿cuál es la razón? Porque ya llegué a un punto de agotamiento donde no lo puedo dar más y entonces ahí es una flechita, ¿verdad? Es decir, te regresa, te tienes que empezar a cuidarte a ti mismo. Y el otro, por esa presión que nos ponemos nosotros mismos, decir, es que no lo he dado, aunque sí lo hayas dado, aunque no hay evidencia de que no lo hayas dado, ¿verdad? Es esa vocecita, ¿se acuerdan que hablábamos del diablito que tenemos de un lado que nos está diciendo, no das lo mejor de ti? No, tú todavía lo puedes hacer mejor. Y a veces no, como les decía, a veces no vamos a poder resolver los problemas ni de todo mundo o problemas muy complejos. Pero sabemos que si damos y hacemos el trabajo con la mejor intención, con compasión, con paciencia y con amor, ya dimos algo. Es mucho de lo que necesita nuestra gente ahorita. Principios básicos, ¿verdad? De los frutos del espíritu. Son los principios básicos para hacer diferencia en las personas. Entonces, si sabemos que eso nos requiere que estemos fresquecitos, ¿verdad? Para poder dar lo mejor de nosotros. Entonces, hay que, cuando tengamos pensamientos así, explorarlos y darles la vuelta y decir, a ver, ¿es cierto? Y si no es cierto, ¿de dónde viene? ¿Verdad? Y esto nos lleva al punto, ¿verdad? Cambiar la manera de pensar. En un punto al principio estábamos hablando del autocuidado que tenemos que a veces piensa la gente, ay, es que soy egoísta, ¿cómo estoy dándome tiempo a mí mismo? ¿Cómo estoy aquí sentada nomás disfrutando del sol cuando hay tanta gente que tiene necesidad? Bueno, hay que cambiarlo, ¿verdad? Porque eso va a llevar al cactus a dar la tuna, ¿verdad? Si el cactus se sienta a recibir el solecito y no se angustia, va a recibir la tuna y esa tuna le va a llenar el alma a alguien, ¿verdad? Entonces me encanta esta cuota, no la encontramos en español, no la pudimos poner, donde dice, el ver el autocuidado como me pongo yo primero, no significa que te pongas tú primero, significa que te pones tú también, ¿verdad? Tú también necesitas ese autocuidado. Si se lo das a los demás, si se lo enseñas, si se lo pregonas a los demás, yo creo que el quererte a ti misma significa que tú también tienes derecho a ese autocuidado, ¿verdad? No significa que te pongas antes de los demás, significa que tú también eres una persona tan valiosa que merece enfocarse en sí misma. Entonces tenemos que cambiar muchas de las maneras en las que pensamos, ¿verdad? Muchas de esa vocecita y aprender a escucharla. A veces es súper incómodo, pero un consejo que a mí me funcionó muy bien es tomarme en la mañana y al final del día 5 minutos en silencio. Y a veces es bien difícil porque empieza la vocecita a darle. Y esa vocecita que empieza a darle empieza con la ansiedad, ¿verdad? Pero aprendemos mucho. Entonces les recomiendo, es raro al principio, ¿verdad? Donde te sientas, no hay radio, no hay personas, no hay nada. Busca un espacio en tu casa donde puedas estar sin interrupciones, sin teléfono, sin nada. 5 minutos. Si quieres, pon una alarma, lo que quieras, ¿verdad? 5 minutos en silencio y escucha tu voz.
Escucha tu mente. ¿Qué te está diciendo? Si te está diciendo cosas que te van a lastimar, cámbialas. Busca. ¿Hay evidencia de lo que te está diciendo tu mente? ¿Hay evidencia de que no eres lo suficiente o que no tienes lo que se requiere para salir adelante? ¿Hay evidencia para decirte que no vales la pena? Búscalo. Yo te apuesto que no la vas a encontrar, ¿verdad? Y para esa voz, cámbiala. ¿Qué es lo que te hace fuerte? ¿Qué es lo que te hace valuable? Solo tú tienes ese poder. Nadie en el mundo tiene el poder para hacerlo. Solo tú. Tú puedes hacer ese cambio en tus pensamientos. Y lo mismo de noche, cuando cierra tu día, siéntate y haz eso. Ya que a veces hasta yo me quedo dormida haciéndolo, ¿verdad? Pero yo creo que el silencio es algo que no somos muy buenos para implementar en nuestras vidas y que les puede dar mucha información acerca de quiénes son, sus necesidades y de dónde viene mucho de nuestros problemas y al mismo tiempo de nuestras soluciones, ¿verdad? Y si eres alguien que te sientas y empiezas a oír cosas bonitas de ti, dícetelas a ti mismo más. Haz esa voz más grande, repítelas, porque te van a ayudar muchísimo. La siguiente es construir límites, ¿verdad? Saludables. Y hasta el nopalito tiene las espinas, ¿verdad? Para que los predadores no lleguen. Y pensar en esos límites de diferentes maneras. Límites físicos, límites emocionales y límites intelectuales. ¿Y a qué me refiero, verdad? Los límites físicos se refieren a buscar espacio cuando lo necesites, ¿verdad? Muchas veces llegan del trabajo, de haber estado con mucha gente y llegas a la casa y ahora viene la familia y después viene la cena. Nunca tuviste un espacio para ti. Y hay días en que te sientes cansado, que no quieres oír a nadie, que ya no tienes más energía para dar. ¿Cómo le haces? Búscate un espacio físico que te haga sentir bien. Y comunícalo. Es tan fácil cuando hablamos y hablamos con compasión y con amor a los demás. Le puedes decir a tu familia, miren, hoy los quiero mucho, pero mi día estuvo bien difícil. No significa que estoy enojada, porque siempre, generalmente tendemos a tomar la impresión, ¿verdad? De cómo nos sentimos y lo tomamos personal. No estoy enojada contigo. Los quiero mucho, pero sí necesito un espacio. Si es que me voy a encerrar un ratito. Y te apuesto que cuando salgas de ahí te vas a sentir mucho mejor. Los límites emocionales es otro, ¿verdad? Es cómo ponemos barreras cuando no quieres hablar de cómo te sientes con los demás. O llegas, por ejemplo, y empiezas la familia, ¿verdad? A ver, hoy te ves raro, ¿qué tienes? Dime. Y nosotros también se lo hacemos a los demás, ¿verdad? Dime qué te pasa, porque si no me vas a angustiar. Pues angústiate, pero no te quiero decir. Entonces, ¿cómo aprendemos a poner esos límites para protegernos a nosotros mismos, verdad? Es súper, súper importante. Y límites intelectuales, ¿verdad? ¿Y a qué me refiero con ese sentido? Es a que llega un momento en el que no lo tienes que saber todo, ¿verdad? A veces, como ven, ustedes han tenido ese rol de consejeros comunitarios o de promotores comunitarios, la familia piensa que ustedes lo saben todo y entonces ahí se viene todo mundo y los conocidos y las amigas y suponen que tú vas a saberlo todo y vas a tener todas las respuestas. Y pues no es así. Entonces a veces se requiere decirle, mira, ¿sabes qué? A mí me pasaba mucho cuando tenía pacientes, ¿verdad? De que donde iba o luego cometí un error, por ejemplo, cuando estaba sentada en los aviones, que me preguntaban, ay, ¿usted qué hace? Ay, soy psicóloga. Híjole, ya se fue mi vuelo. Ya se fue mi vuelo porque inmediatamente empezaron, a ver, mire, yo le quiero platicar, fíjese que tengo este problema. Entonces aprendí, ¿verdad? Ya, primero no decía lo que hacía, ¿verdad? Pero después dije, no, ¿por qué no? Entonces lo que hacía es decía, es que yo solo hago eso en mi hora de trabajo, ¿verdad? Yo no tengo la capacidad para hacerlo ahorita. Ya como que la gente aprendió un poquito, a veces sí se ofendían, ¿verdad? Pero hay que ponerle límites, porque si no, siempre, nunca
te desconectas, nunca le apagas el switch a tu trabajo y es cansado. Entonces tienen que encontrar esa manera de poder comunicarlo y hacer esos límites. Michelle o Raquel, ¿algún comentario en ese sentido? Yo digo para mí que me tengo que dar permiso, ¿verdad? Porque muchas veces, como alguien dijo aquí en el chat, no me acuerdo, pero dicen, en nuestra cultura solamente es a cuidar a todos los demás y luego nosotros últimos, ¿verdad? Y sí, yo digo que era así, y en veces soy así con mis hijos, pero los tenemos que dar permiso. Está bien, me voy a ir a una andada o voy a, a visitar una amiga, lo que sea. Y los trastes se pueden quedar allí. Yep. Ahí van a estar. Cuando regrese, ahí van a estar esperando. So, necesita dar permiso a usted mismo para que pueda ayudarlos a los otros. Exacto. Y pensaba yo un poquito cómo empezar el día y muchas veces empezar el día siendo agradecidos, ¿verdad? Agradecer lo que tenemos, darnos esos pequeños minutitos como que nos ponen en una estabilidad un poquito más positiva para empezar y empezar un poquito más pacientes también con nosotros mismos, darnos la libertad de decir, no me siento también. Entre más pronto empecemos a reconocer y a entender nuestras emociones, más pronto vamos a poderle poner un poquito de remedio a las circunstancias y a las situaciones, ¿verdad? Tenemos un poquito también de paciencia, nos va a ayudar. Sí, definitivamente. Y este punto está muy ligado al más difícil, ¿verdad? Que es aprender a decir no, particularmente en nuestra cultura, ¿verdad? A veces se ve como que uno es muy rudo o es hasta grosero, ¿verdad? Pero yo creo que todo está en la forma en que aprendamos a decir no. Y esto es algo con lo que yo he tenido que batallar muchísimo en mi carrera, ¿verdad? Sobre todo cuando hay gente que tiene más poder que yo, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestros trabajos, ¿verdad? El jefe, no, ¿cómo voy a decir que no? Van a pensar que no lo quiero hacer o que no puedo. ¿Cómo van a pensar que no puedo hacerlo si yo tengo todo lo que, pero ya tengo 1000 cosas encima? ¿Cómo le voy a hacer, verdad? Entonces, definitivamente no es nada fácil. Es muy difícil y hay que empezar por ahí, ¿verdad? Porque muchas veces la vas a regar. Y aunque digas, ay, yo iba a decir que no, y dijiste que no, no, pues no, acabé siempre diciendo que sí. Otra vez, ¿verdad? No nos movimos a ningún lado. Entonces, hay que saber a qué decirle que no, ¿verdad? También hay que empezar a pensar, bueno, cuando tienen por ejemplo, alguien les pregunta, oye, ¿puedes tomar este otro paciente o puedes meterte en este proyecto o puedes darle este tiempo? Bueno, empezar a ver qué va a implicar, ¿verdad? Antes de decir sí o no, hay que ver, bueno, y esto me va a llevar a punto A, B y C, o sea, cuánto tiempo le voy a tener que invertir, cuántos recursos, cuánto me va a costar. Entonces, yo creo que, en lugar de dar una respuesta inmediatamente, una excelente forma de hacerlo es, a ver, déjame pensarlo un poquito. Ahorita me siento un poquito ocupada, ¿verdad? Lo pienso y te doy una respuesta. Generalmente, si la respuesta de la otra persona es, ¿sabes qué necesito que me digas ahorita? Entonces olvídalo, porque ahí te viene la presión. Ahí te viene la presión y va a venir mucho más que lo poquito que te está, o que pareciera que te están preguntando, ¿verdad? Es como que te dan la florecita, pero después te avientan la maceta también. Así es que cuidado con eso, ¿verdad? Yo creo que cualquier persona que te dé ese espacio para que tú puedas tener la decisión, entonces te está respetando y te estás respetando tú a ti mismo, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo primero es cuando alguien viene y les pregunta, ¿me puede ayudar con esto? ¿Qué hago con esto? Es decirle, déjeme pensarle un poquito. Deme tantito de tiempo para ver si lo puedo hacer y si tengo los recursos para hacerlo. Entonces, no es una manera grosera, se puede hacer de una manera incluso de validar a las personas, decirle, híjole, yo sé que lo que me está pidiendo, o lo que me está pidiendo es súper importante, ¿verdad? O me gusta la idea, si es una oferta de trabajo, si es una oferta de oportunidad, pero déjeme pensarle. Y entonces ya te vas tú y a ver, le piensas los pros y los contras, ¿verdad? Y ahí es donde empiezas a ver,
con las otras 1000 cosas que tengo encima, cuáles son los pros de hacer y cuáles son los contras de hacer esta, y vas a poder llegar a una mejor decisión sin tener que sentirte presionado a darle un sí, que después te vas a arrepentir. ¿Y qué pasa cuando te arrepientes? Ahí viene la vocecita del diablito, ¿verdad? Te dije que dijeras que no, es que no haces nada bien, ahora ya tienes más problemas encima. ¿Ya ves? No puedes, siempre diciendo que no, eres débil. Y ahí viene esa voz, ¿verdad? Y echándole más piedras a la mochila. La asertividad no es agresión. En nuestra cultura a veces se siente un poquito como agresión, pero hay maneras de saber decir que no. Una de las formas que siempre me han funcionado a mí es cuando me piden, por ejemplo, puede hacer este proyecto, puedes hacer esto. Les digo, suena súper interesante y me encantaría ayudarte, me encantaría aprender de ti, pero en este momento no es lo mejor para mí. Entonces, el usar mensajes, creo que es el siguiente punto, ¿verdad? El usar mensajes que comuniquen tu necesidad en lugar de mandar un mensaje donde la persona se pueda sentir rechazada, ¿verdad? El decir, creo que este no es el mejor momento para mí, aunque lo que me estás proponiendo suena muy interesante. En el caso si es personas de la comunidad que llegan a requerirles, ¿verdad? Más de lo que ustedes pueden dar. Otra manera de decirlo es, sé que estás pasando por un momento de gran necesidad, me duele, te entiendo. Desafortunadamente ahorita ando cargando yo también con muchísimo. ¿Qué te parece si lo dejamos, le damos un tiempito y le dejamos para después? Entonces, ese fue un no, ¿verdad? Pero fue un no de una manera más suavecita, más leve, ¿verdad? A veces el alargar las cosas, ahorita no puedo, cuando no estás seguro si quieres cerrar una puerta o no, ¿cómo le haces? Alárgale. Aunque bueno, después nos andamos escondiendo, ¿verdad? Pero alárgale y ya pensarás y ya verás. Pero decirle, ahorita no puedo. Quizás en un mes, cuando cambie mi situación. ¿Pero por qué? ¿O por qué no retomamos este mismo tema en un mes? Entonces, hay maneras de decir que no. Aprendan qué es lo que más les trabaja a ustedes, pero aprendan a decir que no. Es importantísimo, porque si no, la gente, y mientras más dices que sí, más se te pide. La gente va a venir. Cuando la gente aprende que tú vas a saber decir que no, lo que la gente te va a pedir se va a volver más selectivo. La gente va a saber que solamente va a venir a ti con cosas que serán realmente importantes o serias, porque pues van a sentir que les vas a poder decir que no. Si siempre dices que sí, a veces te van a venir hasta con lo más elemental, ¿verdad? La babosada más grande te va a llegar a ti. Entonces es importante el aprender a decir que no. Si hay un desacuerdo, ¿verdad? Cuando tú dices que no y pues la otra persona se te enojó, aprender a decirle, bueno, entiendo que a lo mejor ahorita te sientes molesto, ¿verdad? Porque no puedo darte el tiempo o porque no puedo hacer lo que me estás pidiendo. Discúlpame, creo que entiendo. Yo me sentiría quizás de esa misma manera si estuviera en tus zapatos. Y te das la media vuelta y te vas, ¿verdad? ¿Y qué haces con eso? Cada vez que digas que no, refuérzate a ti mismo, valórate a ti mismo. Haz la vocecita del angelito que te diga, híjole, ahora sí, eres fuerte, pudiste decir que no. ¿Qué sentiste? ¿Verdad? Y haz lo que te gusta, refuérzate a ti mismo. Por ejemplo, si yo lo hago, yo me voy por la bolsa de los M&M's. ¿Qué les ayuda a ustedes, Michelle y Raquel, a decir que no? ¿Cómo han aprendido a decir que no? Para mí es duro decir no. Lo ha tenido que aplicar muchas veces, pero ya lo más que lo dices se te hace más fácil. Yo como digo, como la doctora, que, déjame pensarlo. Es que, ahorita tengo el trabajo, la familia, lo que sea. Déjame pensarlo. No es que no te quiero ayudar, pero déjame ver qué otros compromisos tengo hoy.
Sí, definitivamente no es fácil. No, no es fácil decir que no es lo más, creo que lo más sencillo es decir que sí, pero al final de cuentas, al decir tanto que sí, llega una acumulación que es mucho, ¿verdad? Que es bastante. Entonces, yo creo que aprendo poquito todos los días en ese sentido. Quizás decirlo de una forma sutil, teniendo empatía con la situación, decir, sí lo entiendo y me encantaría, me gustaría muchísimo ser parte, pero en este momento creo que no puedo. Pudiéramos hablar en un tiempo después y quizás pudiéramos hacerlo. Siempre dejando como esa posibilidad, quizás después cambian las circunstancias y se puede ayudar igual, ¿verdad? Pero a lo mejor en este momento no se puede. No es fácil. No, yo creo que no es fácil para nadie eso. Y otra cosa, ¿no? Yo creo que no sé ustedes en su experiencia, pero a mí me ha pasado mucho. Cuando aprendes a decir que no, la gente te respeta más. Como que, como que la gente dice, oh, wow, yo quisiera ser así, yo quisiera decir que no y no sé cómo hacerlo, ¿no? Entonces, te vuelves un ejemplo, estás modelándole a otras personas cómo decir que no sin ser grosero o grosera o sin ser irrespetuoso, pero simplemente diciendo, me estoy cuidando a mí mismo, estas son mis necesidades ahorita, entiendo tus necesidades también. Vamos a ver qué pasa cuando los dos estemos en un mejor lugar. Pasamos al siguiente punto. Doctora, tenemos 20 minutos y si pueden poner sus micrófonos en mute, por favor, para que hable la doctora. Muchas gracias. Gracias, Michelle. Y la otra es la práctica, ¿verdad? Con la práctica se hace al experto, así es que hay que practicar y practicar y practicar. Y a veces estamos cerca de decir que no y acabamos y chin, dije que sí, ¿verdad? Pues ni modo, a la próxima le vuelves a tratar, pero ponte a pensar, ¿qué te salió mal? ¿Qué te salió mal que acabaste diciendo que sí? ¿Fue la vocecita? ¿Fue la manera en la que la persona te lo pidió, que te sentiste mal, que te apachurró el corazón? ¿Fue que pensaste que se te iba a ir la oportunidad de tu vida? ¿Qué fue lo que te hizo caer? Porque eso te va a ayudar la próxima vez, ¿verdad? El paso número 7, ¿verdad? Y este les voy a leer algo. El desarrollar estrategias para evitar y combatir el agotamiento. Muchos de ustedes que están aquí con nosotros participaron hace unos 2 o 3 meses en unos grupos de enfoque que hicimos, donde nos decían cómo la gente en la comunidad está lidiando con el agotamiento relacionado al COVID-19 y cómo ustedes mismas como consejeras están lidiando. Y nos dieron unas ideas excelentes, ¿verdad? En psicología les ponemos unos términos bien adornados, ¿verdad? Pero ustedes nos dan las respuestas, ¿verdad? Nos dieron unas estrategias de comportamiento. Y lo que me refiero a ¿qué hace hacer más de lo que disfrutan? ¿Y cómo se miraba eso? Nos decían, se dedicaban más al jardín, se dedicaban más a cocinar, a pintar, a coser, a leer o a jugar con sus mascotas. Esto les hacía sentir que tenían más control de su vida. Esto les ayudaba a distraerse de pensamientos estresantes y les ayudaba a recobrar la motivación. También nos dijeron que practicaban la relajación, que hacían muchas de ustedes o de ustedes, porque también tenemos hombres y tuvimos hombres en nuestros grupos de enfoque, se hacían muchos ejercicios de respiración o habían tomado el yoga también. Y esto les ayudaba a sentirse con más calma y les ayudaba a parar su mente de estar constantemente pensando, ¿verdad? Les ayudaba a hacer esa conexión entre su mente y su cuerpo. Después teníamos otros que nos decían que se enfocaban en el momento presente y lo hacían, por ejemplo, tomando caminatas en la naturaleza y apreciando los árboles. Había unas de ustedes que nos dijeron que les gustaba salirse afuera y empezar a ver los pájaros, enfocarse en el color de los pajaritos, en el sonido de cuando cantan, y esto les daba un sentimiento de relajación y les aumentaba un sentimiento de fortaleza. Esto no lo estoy inventando, esto no lo dijeron ustedes, es una información hermosa. Otra cosa que nos hacían
era restablecer su sentido de control, estableciendo rutinas y guardando un horario, ¿verdad? Esto les hacía sentir que su vida volvía a la normalidad. Y el otro era manteniéndose informada, pero asegurándose de dónde venían esas fuentes de información. Es que estas fueron unas estrategias o unas técnicas de comportamiento que les funcionan para el autocuidado. Es que yo los invito a hacer más de aquellas cosas que les funcionan a ustedes. El siguiente punto, estrategias cognitivas. Esto se refiere a sus maneras de pensar. ¿Qué hacen con su mente que les ayuda a sentirse mejor? Y esto fue lo que nos dijeron ustedes. La primera era normalizar la situación. Se enfocaban en entender cómo el contexto les estaba causando estrés. Y esto les ayudaba a aceptar sus situaciones negativas de una mejor manera. La otra, y esto lo hablamos en la sesión número 1, era aprendiendo a validar sus emociones. Y lo hacían de una manera en la que compartían sus experiencias o daban testimonio de lo que estaban pasando con otras personas. Esto les hacía sentirse conectadas o apoyadas con las personas que los rodeaban. Simplemente validando sus emociones por lo que estaban pasando. Otra cosa súper importante era tomando perspectiva. Básicamente es tratando de ver la manera las cosas de una manera más positiva, ¿verdad? Nos decían, comparando su propia situación con las personas que están peor, ¿verdad? En lugar, a veces cuando nos comparamos tratamos de ver a aquellos que están mejor. Ay, es que yo no tengo, o yo no soy tanto como fulanita, o yo estoy pasando por esto y los demás no. Ver a aquellos que están en situaciones peores que las de nosotros les ayudaba a sentirse con más fortaleza para sentir adelante, les ayudaba a sentirse más agradecidos con su vida y con lo que tienen, más seguros de sí mismos y un sentimiento de apoyo y de consuelo grande. El siguiente punto que ustedes nos decían que les ayudaba en cuanto a estrategia cognitiva era pensar en términos de comunidad, un pensamiento colectivo, donde no soy yo, somos nosotros. Y la mejor manera en la que nos los comunicaron, nos dijeron, si yo estoy bien, tú estás bien, nosotros estamos bien. Que esa cuota me encanta para el autocuidado, ¿verdad? Si yo estoy bien, tú estás bien y entonces nosotros estamos bien. Entonces, esa era otra forma y otra manera de pensar que les está ayudando a lidiar con el estrés y el agotamiento. La otra era tener compasión consigo mismo, decirse a sí mismo, eres bueno, tú vas a salir adelante, tú lo puedes, tenerse paciencia consigo mismo. Y eso les ayudaba a quitarles la tensión y a sentirse más descansados. Y la última, en cuanto a estrategias cognitivas que nos dijeron, era contar sus bendiciones. Nos dijeron que al estar agradecidos por su vida y por lo que tenían, podían encontrar una mejor manera, un sentido y un propósito dentro de toda la adversidad. Es que yo los invito a reflexionar en toda esta información que no la inventamos nosotros, no la inventó la ciencia, esto vino de ustedes mismas. ¿Qué es lo que? Entonces ustedes saben qué es lo que tienen y qué es lo que necesitan. Las otras dos eran la espiritualidad y la religiosidad, ¿verdad? El saber que hay algo más grande que nosotros mismos, que nos va a proteger, que nos va a ayudar a salir de esto, ¿verdad? El relacionarse con personas que piensen y sientan como ustedes. Y hablamos en la sesión número 1 del apoyo social, ¿verdad? De aquellas cosas que no nos tenemos que enfocar en cuántas personas hay a nuestro alrededor, sino en la calidad de las relaciones que tenemos con aquellas personas que nos hacen sentirme bien, no con aquellas que nos quitan energía, con aquellas que nos dan, porque tú vas a dar mucho a las otras personas que te rodean. ¿Cuánto tiempo tenemos, Michelle?
Casi 10 minutos. Oh, perfecto, ya nada más nos pasan 3 pasitos. El siguiente es planear para tener éxito, ¿verdad? Tienes que planear cómo te vas a cuidar. Si no lo planeas, va a seguirse rezagando allá atrásito. La mejor forma de hacerlo es crear una rutina. Por ejemplo, como algo que hice yo es que yo no vivo sin mi ejercicio todos los días. Si no hago ejercicio, me da la ansiedad y me da por comer. Entonces, lo que hago es, ¿y a qué hora voy a hacer ejercicio? Si empiezo con las juntas desde tempranito, como les dije, pongo mi bicicleta, pongo la computadora, le quito el video, le quito el sonido y me trepo a la bicicleta. El problema es cuando me llaman, ¿verdad? La atención y tengo que comentar en la junta y tengo que ponerle el mute, quitarle el mute y apenas puedo respirar, pero no me importa. Me estoy cuidando a mí misma. Dentro de todo, estoy buscándome ese tiempo para mí. ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo puedes dentro de tu propia rutina incorporar cosas que te recuerden que te estás cuidando a ti mismo? La siguiente parte es hacer aliados, ¿verdad? Ya sea el esposo, la esposa, los hijos, los papás, las amigas, las mismas compañeras con las que trabajas, ¿verdad? Que te recuerden, ella has trabajado mucho, bájale a la gas. O vente, vámonos juntos a dar una caminada un ratito, ¿verdad? O mira, hoy tómate un tiempecito, o vamos a hacer algo divertido. Entonces, hazte un grupito de aliados donde todos trabajen por el autocuidado. Y eso te va haciendo, te va recordando, ¿verdad? El siguiente punto me encanta, ¿verdad? Es aprender estrategias para resolver problemas. Como les decía, cuando tengan un problema, busquen la solución y vean los pros y las contras. Haz una lista, ¿verdad? Una lista y ve qué es lo que mejor te va a funcionar para que tu plan se pueda llevar a cabo, para que no falles. Me encanta el quote que tenemos aquí, ¿verdad? La mente es como un paracaídas, no sirve si no se abre. Entonces, tienes que tener una mente abierta, ¿verdad? Una mente con 1000 posibilidades y siempre tener un plan B. ¿A qué me refiero con el plan B? Si no te funciona la rutina o el plan que tenías, planéate otro. Ten un escape, ¿verdad? Por ejemplo, para mí, los días en los que no me puedo trepar a la bicicleta porque no hay junta, ¿qué hago? Al final del día, ya sé que me voy a llevar los audífonos y me voy a salir a caminar. Entonces, ese es mi plan B. Si no pude en la mañana, lo voy a hacer en la tarde, ¿verdad? Si están tratando de comer, digamos, más verduras, ¿verdad? En su dieta. ¿Cuál es el plan? Lo primero es comprar las verduras para tenerlas en el refrigerador, pero a veces aunque hagamos eso ahí se quedan, ¿verdad? Entonces es donde estén trabajando bolsitas de snack, donde las puedes estar cargando y te las puedes estar comiendo, ¿verdad? Mi otro plan, mi autodestrucción, son los M&M's, los chocolates, como les decía, porque no tengo. Mi mejor plan es no comprarlos, no tenerlos. Si no los tengo ahí, pues no me los como. Ese es mi plan, ¿verdad? Entonces, si el plan E no te funciona, recuerda que el abecedario tiene 26 letras más. Reinvéntate, pero cuídate a ti mismo. Vale la pena. Y tú lo vales. ¿Algún consejo en este paso que nos puedan dar, Michelle o Raquel, o comentarios que tengamos en el chat? Bueno, pues para mí, cuando tengo esos días, porque todos los tenemos, me gusta ir al dog park y ahí me siento en mi coche ahí nomás viendo los perritos para atrás y para adelante. Son como niños, nomás muy, digo, eso me divierte a mí, solo que todos hacemos algo diferente a que los divierte o que, para cambiar la mente, ¿verdad? ¿Y cómo haces tu plan? ¿Cómo haces tu plan? Como las verduras, como usted dice, también. Si algo si quiero, manzanas o algo, las compro, las como. Pero si ahí está el dulce, no, voy para atrás para la manzana. Me encanta que dice, si el plan A no funciona, recuerda que el abecedario tiene 26 letras más. Y es que cada día es una oportunidad. Si hoy no nos funcionó lo de las verduras, lo de la fruta o la caminada, que también me encanta a mí en la tarde y ahora con estas temperaturas tan preciosas, una gran oportunidad. Pero si no se pudo hoy,
por alguna razón, mañana trataremos de hacerlo. Trataremos entonces, y es un empezar de nuevo, ¿verdad? Y cada día es una oportunidad que nos permitamos a aceptarlo como tal, como oportunidad. Claro, gracias Raquel. Y bueno, el siguiente punto se los mencionábamos, ¿verdad? También muchos se repiten de la sesión 1. ¿Y por qué les repetimos tanto? Bueno, mientras más nos repiten, más se nos graba, ¿verdad? Por eso es importante cuando hablamos de esa vocecita, ¿verdad? Porque a veces esa vocecita está repitiéndose todo el día y se nos está grabando y se nos está quedando ahí como un file de la computadora que está fijo. Entonces tenemos que tener cuidado de cómo nos hablamos a nuestro mismo. El valor de ser un ejemplo, ¿no? Como les mencionaba yo, del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Cómo vas a saber cómo decirle a los demás cómo cuidarte si no te sabes cuidar a ti mismo? ¿Cómo les vas a decir a los demás cómo hacer un plan? ¿O cómo mantenerte dentro del plan si no lo has hecho? ¿Qué te salió bien? ¿Qué te salió mal? ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendiste de fracasar? ¿Qué aprendiste de todo eso? Eso te va a dar sabiduría para decirle a las otras personas cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces me tengo que ir un poquito más rápido porque quiero respetar su tiempo. Y el último paso es desarrollar estrategias para hacer tu trabajo más fácil. Sé que el trabajo que hacen no es fácil. No es fácil, es difícil y es cansado y es emocionalmente difícil. Entonces, aquí están algunas estrategias que quizás en la interacción con las personas con las que ustedes trabajan puedan hacer su trabajo un poquito más fácil. El primero es escucharlos cuidadosamente, ¿verdad? Y enfocados, y por eso necesitan estar con mucha energía, ¿verdad? Porque a veces no es fácil escuchar a la gente, o la manera en la que hablamos, ¿verdad? Se vuelve un nudo, y a veces no estamos diciendo nada, pero parece que sí estamos diciendo, o creemos que estamos diciendo, y no estamos diciendo mucho, ¿verdad? Entonces, el escuchar con paciencia, preguntarle a la gente que tome una pausa, ¿verdad? Y entonces hacer esa técnica del espejo. ¿Se acuerdan que les hablé en la sesión número 1 de la técnica del espejo? Úsenla. Díganle a la gente, a ver, párate un poquito, déjame ver si estoy entendiendo lo que me estás diciendo. Y después, díganles qué creen que es aquello que están escuchando, para ver si es cierto y para evitar que la conversación se nos vaya en mil maneras diferentes, ¿verdad? El otro es hablar despacio y hablarle claro. Si le damos la información bien rápido y todo, no nos vamos a entender y eso va a causar frustración y vamos a tener que repetir las cosas 1000 veces. Entonces, hablar como se les habla a los niños, ¿verdad? No es que las personas no entiendan, pero es que a veces vivimos en un paso tan apresurado, tanto nuestros clientes como nosotros, que tenemos que ponerle el freno, ¿verdad? Y hablar más despacito y de una manera más clara para ver si nos vamos entendiendo. No complicar la conversación, a veces nos hacemos bola. Y este es el foco de esto es tener una prioridad, como les decíamos en la sesión 1, ¿verdad? Que la persona tenga una prioridad. A ver, ¿cuál es el problema que trae y en que tenemos que resolver? Nada más nos vamos a enfocar en una cosa. No nos la vamos a complicar con tratar de resolver 3 o 4 cosas a la vez. Una cosa. Y si es un problema grande, por ejemplo, digamos que nos llegan, es que mi esposo está teniendo una crisis ahorita y no sé cómo ayudarlo. Bueno, dentro de ese problema grande, ¿cómo lo hacemos más chiquito? ¿Cuál es el problema más grande que tiene? ¿Cuál es de cómo se manifiesta? Y entonces le puedes decir, bueno, es que el esposo llega y está irritable y no quiere hablar con los niños o les grita. Bueno. Entonces nos vamos a enfocar en mejorar la interacción entre el esposo y los hijos para que no haya tanta tensión. Entonces es simplificar el problema de una manera en la que podamos hacer algo. El siguiente es evitar las tangentes. Híjole, y todos, yo soy buenísima también para eso. Nos vamos por la tangente para no hablar de cosas difíciles, ¿verdad? A veces empezamos a tratar de hablar con nuestra comunidad y nunca llegamos al grano y nos están diciendo las historias de la mamá, de la abuelita, de la tía, de la prima, pero no nos dicen qué está pasando con ellos, ¿verdad? Entonces, evitar la tangente
sí, de una manera que sea respetable, por ejemplo, y decir, bueno, entiendo lo que me está diciendo, me encantaría escuchar la historia que me está diciendo, pero creo que tenemos que regresar a hablar del problema o prioridad número 1. Entonces, cuando se quieran ir por la tangente, acuérdense que si ustedes empezaron su trabajo con una prioridad, siempre la van a poder traer de regreso y decirle a la persona, ok, pero vamos a regresar a hablarnos de la prioridad número 1 que usted me dijo es lo más importante, ¿verdad? Para ahorita. Y como tenemos tiempo limitado, vamos a enfocarnos en esto. Eso les va a llevar a sentirse un poquito menos frustradas o cansadas, porque también te cansa, ¿verdad? El estar tratando de pensar a ver cómo me traigo a la persona de regreso, porque ya ni estamos hablando del tema con el que empezamos. Y el siguiente es, no te tomes las cosas personal cuando no te salen bien, ¿verdad? Hay veces que las cosas no van a salir bien. Quizás no es personal, puede ser que la persona no estaba en el momento adecuado o que tú no estabas en el momento adecuado. Simplemente, como dice Raquel, siempre habrá otra oportunidad. Pero piensa en tu mente que trataste, ¿verdad? ¿Y qué aprendiste? Siempre trata de sacar lo bueno. ¿Qué aprendiste de esa interacción que salió mal? En lugar de decir, ya ves, la vocecita, ¿verdad? Ya ves, no puedes, no eres suficiente, no das lo mejor de ti. La siguiente, como les decíamos, y esta lo repito otra vez, ¿verdad? El aceptar que no lo vas a saber todo, que tienes límites. Eran nuestros límites intelectuales, ¿verdad? No los vas a saber. Y está bien, pues ¿quién lo sabe todo? Nadie. Entonces, simplemente haz una notita y decir, bueno, voy a aprender de eso. Y está bien decirle a la gente, ¿sabe qué? No sé. Déjeme el investigo o investíguele usted. Vamos a investigarlos juntas y vamos a tratar de resolver el problema. Mantenerte abierto al aprendizaje, ¿verdad? Eso es bien divertido. Si tratamos de verlo en lugar de como una frustración, como algo nuevo, como una motivación, les va a ayudar a hacer su trabajo de una mejor manera, más fácil para ustedes. Pedir ayuda. Pedir ayuda no es una muestra de debilidad, es una muestra de fortaleza, ¿verdad? El pedir, el decir, no sé, o no puedo con este caso, alguien me puede ayudar. O no sé cómo hacerlo. Alguien me puede ayudar. Consulten con aquellas personas, con otras consejeras, ¿verdad? Quizás creando grupos de apoyo entre ustedes mismas. Eso ayuda muchísimo. A ver, ¿cómo le harías tú si tuvieras este caso? ¿Verdad? Creo que es bueno aprender cómo crear esos grupos de apoyo entre ustedes mismas. Me encantaría escuchar si los tienen y si no los tienen, si les gustaría hacerlo y si les gustaría aprender cómo hacerlo. Creo que sería una herramienta muy útil para todas ustedes, todos ustedes. Distribuir recursos que les ayuden a hacer su trabajo, ¿verdad? Ayer hablábamos de darle a la gente, enseñarle a la gente a pescar, de no darle el pescado. Entonces, muchas veces el paso número 1 es hacer esa carpetita que decíamos, ¿no? De donde ustedes van poniendo los recursos locales que tienen o guías para aprender de cierto tema, ¿verdad? Y entonces, cuando la gente llega con el tema, decirles, vamos a empezar, quiero que leas algo o quiero que aprendas algo y dárselos. Y que ellos echen su mente a trabajar, que hagan su trabajo y después que regresen ustedes a preguntarles qué aprendieron. A ver, ¿qué aprendieron? ¿Cómo le vas a hacer? ¿Por dónde puedes empezar? No dándoles las respuestas, ayudándolos a aprender a pensar, ¿verdad? Hablamos de enseñar. Y la otra es que hay muchas aplicaciones en el teléfono, ¿verdad? No les quise decir cuáles específicamente, porque, bueno, hay unas que van a trabajar para ustedes. Volvemos a lo mismo, es descubrirte a ti mismo qué te trabaja. Pero nuestros hijos y nuestros jóvenes son buenísimos para trabajar el teléfono. Hay muchas aplicaciones gratis ahora para meditar, para el insomnio, para aprender nuevas habilidades, incluso hasta ejercicios gratis, ¿verdad? Que nos dan ahí para la relajación, que pueden ser útiles. Pregúntenles, a veces es hasta bien divertido, ¿verdad? Decirles, oye, a ver, enséñame, bájame una aplicación en mi teléfono que sea gratis, que me ayude a cuidarme a mí mismo. A ver, espérate, Ma, ¿y eso de dónde viene? O papá, ¿de dónde lo sacó, verdad? Entonces es un ejemplo también, ¿verdad? Y nos puede ayudar a construir nuestras familias. Y bueno, ya... ¿Y ahora por qué no quiere avanzar, verdad?
Ahí estamos. No nos va a dar tiempo, desafortunadamente, de hacer esta actividad en grupo, pero nos va a encantar continuar escuchando. Y ustedes tienen comentarios que le quieran mandar a Michelle, nos va a fascinar. Y la última encuesta, ¿verdad? Híjole, ya nos han de alucinar con nuestras encuestas. La última encuesta, por favor, creo que tiene como 14 preguntas. Esta no está tan larga, pero gracias a eso podemos seguir defendiendo el trabajo que hacemos y decir, ayúdenos a continuar este trabajo, a llevar esto a la comunidad. Hay necesidad y decir, miren, sí trabaja, ¿verdad? Porque la encuesta que ustedes hacen antes, la comparamos con la encuesta que ustedes hacen después y podemos ver si el conocimiento que les trajimos les sirvió, si les aprendieron algo. Y bueno, vamos a estar dándoles la lata, ¿verdad? Y tocándoles la puerta en 3 y en 6 meses, preguntándoles, ¿les sirvió lo que aprendieron? Y si no, ¿qué más necesitan? Para que continuemos trabajando juntos. Como le digo, yo creo que este es un proceso mutuo, ¿verdad? Y me encantó leerles la información que ustedes nos enseñaron de qué es lo que les ayuda a salir adelante. Nosotros no podemos hacer nuestro trabajo sin ustedes, pero las necesitamos que estén bien, necesitamos que ustedes estén fuertes, porque ustedes son las que llevan lo que nosotros hacemos a la gente. Sin ustedes no podemos trabajar. Así es que para cerrar, el cuidarte a ti misma o a ti mismo es parte de tu trabajo. Velo como parte esencial de lo que necesitas hacer para poder darle a los demás lo mejor de ti. Así es que como el cactus, ¿verdad? A usar nuestras espinitas lo mejor que podamos para poner límites, para cuidarnos a nosotros mismos, para poder dar la tuna que va a fortalecer y hacer más grandes a nuestras comunidades. Y ahora, Carly, si le puedes hacer el mute para despedirnos, muchas gracias por estar aquí, de veras es algo lindo. Gracias por darle un significado y un propósito a nuestro trabajo. Esperamos continuar en contacto con ustedes y que tengan una muy bonita tarde.